seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Amén. ¿Están listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Hoy vamos a hablar de algo que la palabra nos enseña, que es una palabra muy común, que lo oímos mucho, la decimos mucho. Quizás ya muchos lo vieron en el mensaje que recibieron de la prédica anterior. A ver, ¿cuál es el mensaje hoy? ¿El título del mensaje? Desánimo. El desánimo. Mírate el que está a tu lado y dile, no te desanimes. No te desanimes. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. ¿Cuántos no han sentido ese sentimiento? Dígamelo a mí. Todos, ¿verdad? Todos. Y muy frecuentemente. Muy frecuentemente. Tira la toalla. Sí, es una expresión que escuchamos muy frecuentemente y todos lo decimos. Por ejemplo, me desanimé y ya no sigo la dieta. Me desanimé y no voy más a ese trabajo. Me desanimé y rompí esta relación. Me desanimé y ya no voy más a la iglesia. Me desanimé y me devuelvo para mi país. ¿Cuántas cosas podríamos poner de ejemplo, verdad? Muchísimas cosas. Y el desánimo tenemos que identificar, hermanos, que es una emoción. Escríbanlo. Es una emoción. Ahora vamos después a leer el capítulo 22, del 39 al 46 de Lucas. Pero yo quiero que ustedes pongan atención. El desánimo es una emoción. Y miren lo que les voy a explicar, porque de aquí va a depender que ustedes puedan conectar y puedan identificar de ahora en adelante cuando esto venga a ustedes. Nosotros somos un alma, que tenemos un espíritu, que vivimos en este cuerpo físico. Este cuerpo físico es como un estuche, por una X cantidad de tiempo que vamos a estar aquí sobre la tierra, y después esto va a ser transformado, como fue transformado en un cuerpo incorruptible, como Jesús. Pero ahora, este cuerpo es un cuerpo corruptible. Pero dentro nuestro verdaderamente está lo que somos nosotros, que es el alma y el espíritu. El espíritu está muerto antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Cuando nosotros conocemos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro espíritu recobra vida, porque viene el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice que tenemos un nuevo nacimiento, y ese Espíritu Santo nos da la vida Zoe, la vida abundante que Cristo ofrece, y en ese momento nuestro espíritu nace de nuevo dentro de nosotros, tiene un nacimiento espiritual. Pero ¿qué pasa con el alma? El alma no nace de nuevo en ese momento. Y el alma son emociones, sentimientos y voluntad. Entonces acuérdense, emociones, sentimiento y voluntad. El alma no nace de nuevo en ese momento. El alma tiene que ir siendo transformada a través del Espíritu Santo de Dios, renovada cada día a través del Espíritu Santo de Dios, sometida a la voluntad del Espíritu Santo de Dios, porque el alma es desobediente, es testaruda, es caprichosa, es controladora, es malcriada, quiere hacer lo que quiera. Entonces hay siempre una lucha dentro nuestro. Entonces los sentimientos, las emociones y la voluntad que vienen del alma es lo que contribuye a que nosotros nos desanimemos, caiga desánimo en nosotros. Entonces el primer punto, y después voy a leer el pasaje ahora seguido, es ¿qué es el desánimo? Es una pregunta y vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en este día. Gracias por la oportunidad de recibir tu palabra, de adorarte primero, mi Dios. Y de ahora, Señor, que tú prepares nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, para que podamos recibir
la palabra que tienes para nosotros. Señor, que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu, mi Dios. Padre, que en lo que andemos mal, que necesitemos cambio, corrección, podamos hoy salir edificados de aquí, Señor, con un nuevo propósito por el cual estamos aquí en la tierra, mi Dios. Gracias, Señor. Te pido que toda distracción sea quitada de nuestras mentes en este momento, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos transforma, nos edifica, nos redarguye y nos cambia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, ¿qué es el desánimo? Es quedarnos sin fuerza para seguir adelante. Es tristeza, desilusión, angustia, cansancio, desmayo, agotamiento. Perdemos la ilusión por lo cual seguir adelante. Perdemos el propósito por lo que estamos aquí en esta vida. ¿Por qué? Porque a veces ponemos nuestras expectativas en una persona o en una cosa y nos falla. Entonces nos desanimamos. También ponemos nuestra confianza en una persona y esa persona traiciona nuestra confianza y nos desanimamos. Entonces nos sentimos sin fuerza. ¿Verdad que ese sentimiento es un sentimiento bien feo? Sí, bien horrible, desagradable? Es algo que viene que nos quita la fuerza, nos desmayamos, pero no es fuerza física, es fuerzas espirituales, fuerzas mentales, porque eso está en el alma. Y vamos a leer ahora el pasaje que está en Lucas 22. Y tenemos aquí un ejemplo de personas que se desanimaron y fueron los discípulos los que anduvieron con Jesús 3 años, pero llegó un momento que iban a empezar a pasar cosas en su vida fuertes y ellos se desanimaron. Vamos al capítulo 22 y vamos a empezar a leer desde el verso 39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Está hablando de Jesús. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. ¿Qué les dijo que hicieran? Orar. Y él se apartó de ellos a una distancia como un tiro de piedras y se puso de rodillas. O sea, a la distancia que podemos tirar una piedra, se apartó él de los 12 discípulos y se puso a orar de rodillas, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí Jesús peleó la victoria en la cruz. Ahí él decidió. Por eso dice que estaba en una agonía tan grande. Y Dios mandó un ángel que lo fortaleciera. Y era Dios, porque Jesús era Dios y era hombre. Era 100% hombre y 100% Dios. Pero él siempre necesitaba estar en comunión con el Padre. Y dice que ahí en esa agonía tan grande, él fue fortalecido por un ángel del cielo. Amén. Y dice en el 45, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza que tenían. Estaban desanimados. Y ahora vamos a ver después por qué estaban desanimados. Y les dijo, ¿por qué dormir? ¿Por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Wow. Ellos se agotaron por la tristeza que tenían. Esto les causó un desánimo tan grande que en vez de ponerse a orar, como le había mandado el Señor, se acostaron a dormir. Y eso es a consecuencia, ya estamos entrando en el punto 2, de las pruebas y las dificultades que se nos presentan a nosotros en la vida. Aquí vemos que Jesús se fortaleció en la oración. Pero dice que los discípulos, a causa de la tristeza, se desanimaron. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué se desanimaron los discípulos? Si vamos al capítulo anterior, vemos que Jesús le empieza a hablar a ellos de todas las pruebas y toda la persecución que le iba a venir a ellos por causa de su nombre.
les empieza a hablar que él pronto iba a morir, iba a dar su vida por ellos. Imagínense, después de 3 años junto con Jesús, empiezan todas esas cosas Jesús a hablarle a ellos. Y en medio de eso están celebrando la Pascua después. Y en medio de la Pascua Jesús instituye la cena. Y le dice, no voy a comer más con ustedes esta cena hasta que la coma en la casa de mi padre, porque él se iba a morir. Después le dice, uno de ustedes me va a entregar. Y hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Que después ellos se ponen, ¿quién eres? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Quién es, Señor? Uno de nosotros, ¿cuál es? Y después se mira para Pedro y le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Imagínense cuántas cosas empiezan a venir a la mente de los discípulos y todas eran cosas negativas, pruebas difíciles que iban a pasar, muy difíciles. La principal era que Jesús iba a morir y ellos creían que el reino era aquí en esta tierra. Y aunque él se los explicó muchas veces, ellos no lo entendieron. Y entonces, imagínense ustedes, se desanimaron. ¿Por qué? Porque empezaron a poner su mirada en las pruebas y en las dificultades que se le estaban avecinando y no en Dios, no en el poder y la protección de Dios, no en el poder y la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El ataque vino al alma. El alma de ellos fue atacado, su mente y sus emociones se debilitaron. Y por eso se acostaron a dormir. Y mira, eso nos pasa a nosotros también. Nosotros no solamente nos acostamos a dormir, nos tapamos con la cabeza y toda la sábana. No queremos coger el teléfono, no queremos hablar con nadie, no queremos que nadie nos diga nada. Lo que queremos es huir de la situación. Y así mismo estaban estos discípulos. Por eso la palabra nos dice que debemos de renovar el espíritu de nuestra mente. Mente, corazón, sentimientos, que es el alma, emociones y voluntad, debe de ser renovada cada día con la palabra de Dios. Amén. Con la oración, con esa comunión e intimidad con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque cuando uno se desanima, como le pasó a los discípulos, pierde toda la fuerza espiritual para seguir adelante. Completamente. Con una persona desanimada no podemos hacer nada. Cuando nosotros nos desanimamos nos cae ese miedo, esa cosa así en el estómago, esa sensación de que no quiero saber nada, lo veo todo negro, veo a las personas todo negativo, todo lo veo mal, veo todas las puertas cerradas, no veo nada a mi favor, ¿verdad? Que es algo bien desagradable. Pues es una emoción. Y esa emoción no nos debe controlar a nosotros. Porque ¿saben qué? Miren, nosotros vamos a suponer que esta mano es el cuerpo de nosotros. Dentro de nuestro cuerpo está el alma y el espíritu. Cuando el espíritu nace de nuevo, como yo les expliqué, y el espíritu de nosotros se somete al Espíritu Santo de Dios, a la voluntad del Espíritu Santo de Dios, como teniendo una relación y una comunión verdadera, el alma queda aquí adentro. Y entonces no puede dirigir al espíritu. Pero cuando es al revés, el alma es la que dirige al espíritu. Y somos dirigidos entonces por la carne. La naturaleza caída de nosotros que no nace de nuevo. No estamos siendo dirigidos por el espíritu. Y ese sentimiento nos paraliza por completo. Perdemos toda nuestra fuerza física, nos bloqueamos completamente. Es un bloqueo. Y no podemos actuar según los principios de Dios. Saben que el desánimo es una de las estrategias más peligrosas usadas por Satanás. Anoten eso. Más peligrosa. Él hará todo lo que puede para mantener nuestra atención centrada en las cosas negativas que nos están pasando y no en todo lo bueno que viene de Dios. El desánimo es la puerta que nosotros mismos le abrimos a la depresión. Por eso, ¿cuántas personas deprimidas hay? ¿Cuántas personas hay que no pueden dormir en toda la noche?
porque están deprimidas y entonces hay que ir a la pastilla, al té tranquilizante, a donde el psicólogo y muchos hasta donde el psiquiatra, porque todo va llevando a la depresión. Y vamos a ver el punto 3. ¿Cómo son las actitudes de una persona desanimada? Número 1, se aísla de las demás personas. Eso no falla. Cuando nosotros nos desanimamos, lo primero es que nos aislamos de los demás. Pero parece que es una estrategia de Satanás. Porque eso es un sentimiento. Yo quiero que a ustedes les quede bien claro que el desánimo es un sentimiento que viene del alma, no viene de Dios y no es espiritual. Por eso tenemos que aprender a identificarlo para salir de él rápidamente. Porque ¿saben qué? Siempre nos va a estar acechando. Siempre, porque está dentro nuestro. Lo otro es, deja de asistir a la iglesia. Esto es en el ámbito cristiano. Se aísla, deja de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque le invade una gran tristeza. La tristeza viene como le pasó a los discípulos. Una persona desanimada no siente la presencia de Dios en su vida. No oye la voz del Espíritu Santo porque está bloqueada completamente. Solamente centrada en lo negativo, no en lo bueno de Dios. Deja de orar y de leer la Biblia. Y si lo hace, o si lo hacemos en ese momento, porque todos pasamos por eso, leemos la palabra y es como que no estamos leyendo nada porque no nos habla, no cobra vida en nosotros. Oramos y oramos algo bien sencillo y oramos sin poder porque estamos bloqueados completamente. Y tenemos estos pensamientos. Una persona cuando está desanimada, tenemos estos pensamientos. ¿Cómo Dios va a permitir este problema en mi vida? Dios no me ama a mí. Dios no me escucha a mí. Todo lo malo me pasa a mí. Yo no le importo a nadie. Ya no puedo confiar en nadie. Todo el mundo me traiciona. Nadie me ama. Estoy solo. De esta situación sí que ahora no salgo. La vemos tan negra, tan horrible. Vemos todo tan cerrado que pensamos en esto. No hay solución para este problema. También desanima, una persona desanimada, desanima a las personas que están alrededor de ella. A los miembros de la familia, al grupo de trabajo, si es en la iglesia, al grupo de la iglesia. Si hay personas alrededor de nosotros, lo desanimamos porque empezamos a hablar todo lo negativo que hay en nosotros. Y eso sabemos que contamina. Cuando alguien nos habla cosas negativas, nos contamina. Las personas desanimadas tendemos a murmurar y a criticar. ¿Por qué? Porque todo lo vemos malo. Entonces, ¿a quién criticamos? Primero a Dios, murmuramos contra Dios, como dije, no me ama, no me escucha, yo no lo oigo, ya Dios se olvidó de mí, no contesta mi oración. Contra los líderes de la iglesia, contra los hermanos de la iglesia, contra el jefe del trabajo, contra la propia familia, contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos. La persona desanimada murmura contra todos. ¿Y saben qué? Todos nosotros tenemos un llamado en la vida. Toda persona. ¿Cuántos saben eso? Amén. Que todos tenemos un llamado y un propósito en la vida que cumplir en esta tierra. Según Dios, no según nosotros, según Dios. Y para cumplir ese propósito y ese llamado, escuchen bien, nosotros debemos de movernos en el ámbito de la fe. La fe no mira las circunstancias que estamos viviendo adversas o negativas. La fe mira algo más allá que todavía no vemos. Por eso debemos de entrar en la dimensión de la fe. ¿Para salir de qué? De lo común y ordinario que vivimos a vivir en lo extraordinario que Dios tiene para nosotros. Amén. Y ahí entramos en el propósito perfecto que Dios tiene para nuestra vida, que dice la palabra que es bueno, que es agradable y es perfecto. Pero ojo, a veces nos conformamos en vivir en lo común y ordinario. ¿Qué es lo común y ordinario? Haciendo lo mismo todos los días, pensando lo mismo todos los días, haciendo las mismas operaciones todos los días, y tenemos que movernos en la dimensión de la fe para salir de lo común, de lo que estamos acostumbrados a hacer todos los días. Mire, acuérdense que el alma nunca quiere forzarse a hacer cosas grandes.
nunca quiere forzarse a dar pasos de fe. Y miren, muy facilito, empezamos en un empleo nuevo y tenemos que estudiar para sacar alguna licencia o algo y ya nos ponemos nerviosos, ya nos ponemos que nos piden cosas que no nos han pedido en el otro trabajo y ya queremos decir, empieza el desánimo, ay no, mejor me voy para el trabajo de atrás. Siempre lo pasa así, cada vez que tenemos un reto para salir de lo ordinario y lo común, nosotros lo que queremos, nos desanimamos y queremos, humanamente, el alma quiere retroceder. Entonces tenemos que movernos en la dimensión de la fe para poder llegar al propósito que Dios tiene en nuestra vida y entrar en la dimensión de lo que es bueno, agradable y perfecto para nosotros, que es la voluntad de Dios. Yo estaba mirando y ahora después le voy a hacer una pregunta, pero primero le voy a explicar. Estaba mirando un escrito sobre las águilas. Ustedes saben que el águila es un ave súper interesante, pero es súper majestuosa. Un ave que tiene su cuerpo más bien delgado, pero que tiene unas alas enormes de grande, que ella se remonta en las alturas, inclusive cuando hay una tempestad, cuando hay un viento fuerte, ella se remonta por arriba de eso. Ella tiene una vista que alcanza kilómetros y kilómetros, que puede ver su presa y se tira directamente ahí a coger la presa. Muchos han visto sobre el águila, ¿no? Amén. Y conocen también las cualidades de un pato. Un pato, ustedes saben que el pato siempre está por abajo, comiendo del suelo, comiendo las cositas, los bichitos, la comidita que se le echa. Y siempre tú lo ves así, pero el pato no se puede comparar nunca con el águila. Y el águila es un ave silenciosa, que ella hace lo que tiene que hacer, va, lo hace y vuelve otra vez a su lugar. Y el pato, como usted lo ve, haciendo bulla con los demás animales abajo, con los pollos, con las gallinas. Peletero. Pero defiende el patio. Defiende. Yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué somos? ¿Águilas o patos? Águila. Yo quiero ser águila. Pero sabe que el águila tiene una cualidad mayor todavía. Dice que el águila llega a un punto que va entrando en un tiempo de vejez y va perdiendo su fuerza. Entonces ya no tiene las mismas fuerzas que antes, pero ella se mete en un hueco, en una peña, y primero se arranca todo su plumaje. Se queda como cuando pelamos un pollo, bueno, cuando lo hacíamos en nuestros países, así en el pellejito solamente. Ella se arranca todo con su propio pico. Después se arranca sus pezuñas y después se arranca su pico. Lo último que se arranca es su pico. Y ahí empieza un proceso que ella vuelve a salirle todo el plumaje. Le vuelven a salir las pezuñas y le vuelve a salir su pico. Las uñas. Entonces ahí dice la palabra que los que confían en el Señor, los que confiamos en el Señor, no en las circunstancias, seremos como las águilas, que volaremos y no nos cansaremos, que correremos y no nos fatigaremos, porque tendremos nuevas fuerzas como el águila. Amén. Entonces yo quiero que usted le quede esto. ¿Qué es usted? ¿Un águila? Águila. ¿O un pato? Un águila. Un águila, porque el águila tiene nuevas fuerzas en el Señor. El águila vence su cansancio, vence, ya no puedo más, ya no puedo seguir, vence su desánimo, recobra nueva fuerza. Por eso en la palabra somos comparados con el águila, que tenemos que renovarnos en el poder del Espíritu Santo para poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Como Jesús hizo, Jesús estaba como hombre frente a una gran presión y en vez de desanimarse, Él se fortaleció en oración con su Padre. Amén. Y dice que el ángel vino y le dio ánimo, lo fortaleció, lo levantó. Amén. En cambio los discípulos se quedaron durmiendo, por eso Él los corrigió. Y le dijo, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué se quedaron durmiendo? Yo no les dije que oraran para que no caigaran en tentación. Fíjense que el Padre Nuestro nos dice, que es la oración modelo, Amén. líbranos de tentación, porque es la lucha que tenemos dentro nuestro y tenemos que identificar esto, iglesia.
La lucha que hay dentro nuestra, que siempre va a estar con el alma, la mente, que es el viejo hombre que siempre quiere hacer su voluntad. Y muchas veces quiere que nosotros nos movamos por las emociones, No por fe. que no por fe, que no por la palabra de Dios, que no guiados por el Espíritu Santo. Y usted dirá, bueno, ¿cómo es que nos movemos a veces por las emociones? Por ejemplo, hubo un problema en el trabajo. Y ya vino ese desánimo, quizás con el jefe o con otro trabajador, vino ese desánimo a nosotros, hubo palabras, nos hirieron, corrigieron algo que quizás estaba mal en nosotros, o que estaba bien, pero no fueron justos con nosotros. Puede pasar de cualquier manera. Y llegamos a la casa ese día y los pensamientos que ya vienen a nuestra mente, me voy a buscar otro trabajo. Yo voy a renunciar a ese trabajo. Ese jefe no tiene cogida conmigo, es un injusto, esa persona no me valora lo que yo soy, el trabajo que yo hago. ¿Pasa o no? Sí. Nos acostamos a dormir. Al otro día temprano suena la alarma para levantarse e ir a trabajar. ¿Y qué es lo primero que viene a nosotros? La tristeza, la desilusión del jefe o del compañero de trabajo, de lo que nos hizo. Ahí están las emociones. Hay tristeza, entonces hay desánimo. Y los sentimientos dicen, ay, yo no tengo ganas de ir, yo no voy a ir a ese trabajo. Y la voluntad, ¿qué nos dice? No vayas. Quédate durmiendo, vas a estar de ver y búscate otro lugar. Entonces ahí estamos dirigidos por el alma. Pero si en ese momento verdaderamente estamos conectados con el Espíritu Santo, estamos viviendo lo espiritual en nuestra vida, estamos siendo guiados por el Espíritu es el que gobierna nuestra alma y por ende nuestro cuerpo. En ese momento decimos, no, voy a orar, me voy a levantar y voy a orar y voy a confiar que esta situación Dios la va a tornar para bien, que en esta situación yo voy a crecer, que algo bueno va a venir aquí a mi vida. Quizás yo tengo que extenderme en fe para algo que Dios quiere. Amén. En este empleo que yo tengo. ¿Por qué? Porque entonces ahí somos guiados por el Espíritu y no por las emociones. Y yo les voy a decir algo a las mujeres. Nosotros las mujeres tenemos que tener más cuidado con esto. No tanto los hombres, pero también los hombres lo tienen. Las mujeres somos muy emocionales. ¿Es o no? Sí, señor. Y si es cuando estamos en el periodo de la menstruación, más emocionales nos ponemos. Por todo lloramos, todo. Ay, está bueno eso, dígaselo a los hombres, ¿verdad? Decimos una cosa y ya nos echamos a llorar y tú no me entiendes y no me comprendes. Y es emociones, sentimientos que están ahí. Y si es en la edad ya que se está yendo también la menstruación, la llamada edad de la menopausia, pues también. Pero en Cristo podemos ser fortalecidas, mujeres. Amén. A través del Espíritu. Lo que yo quiero que se lleven hoy, porque a mí también me pasa. Y también quiere pasarme. Que nos llevemos hoy, lo mismo mujeres que hombres, que no podemos dejar que las emociones, escríbalo, los sentimientos y la voluntad sean los que dominen nuestra vida, porque ya conocemos una vida abundante que Cristo nos ofrece, ya conocemos algo diferente para movernos en otra dimensión. Tenemos que ser fortalecidos en el Espíritu, que nos van a venir todos esos sentimientos, claro, porque Dios los puso en nosotros. Cuando Él nos creó a su imagen, dice, y semejanza de Dios, varón y hembra nos creó, y Dios tiene todos esos sentimientos también. Lo que pasa es que no nos podemos mover en ellos, no podemos dejar que ellos nos dominen, sino nosotros someterlos al poder y la guía del Espíritu Santo de Dios. Y vamos al cuarto punto, ¿cómo vencer el desánimo? A ver, bueno, ¿cómo vencemos el desánimo? Orando. Número uno, orando, porque ahí nos fortalecemos. Si tenemos que ir de rodillas delante de la presencia de Dios, salir al patio y decirle, Señor, ayúdanos, llorar, pero llorar con el Señor para poder fortalecernos, porque fíjense que Jesús estuvo en una agonía, que dice que Él, su sudor era como gotas de sangre. Fíjense, cuál agonía, qué lucha espiritual estuvo Jesús ahí en ese tiempo que estuvo orando, no dice la palabra cuánto es, que está comprobado científicamente que cuando una persona está bajo una presión emocional fuerte,
sus vasos capilares de la cara y el cuello se revientan y por eso sale sangre por los poros. Eso no es que Jesús sudó sangre, ay, no, eso le puede pasar y le pasa a las personas. Por eso el desánimo es una presión muy grande sobre nosotros, que solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede sacar de eso y fortalecernos. Amén. Otra cosa es cómo salir del desánimo, identificar cuál es la verdadera situación que nos está afectando, según la perspectiva de Dios, y no según nuestra perspectiva, o la perspectiva del alma. Parece que el alma es la mente, por eso la mente tiene que ser renovada con la mente de Cristo. Amén. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que nos está afectando? Según la palabra de Dios. Otra cosa, cuando tengamos pensamientos de desánimo, preguntarnos, ¿este pensamiento viene de Dios? Porque siempre son cosas que nos hablan a los oídos. Nosotros mismos, y mira, y esto ustedes se van a identificar, nosotros mismos empezamos a dialogar con esos pensamientos. Con esos pensamientos negativos, y de desánimo, y de tristeza, y de desaliento, nos ponemos a dialogar. Pero tenemos que decir, espérate, ¿estos pensamientos vienen de Dios? ¿O son de mi alma? ¿O me están hablando los espíritus del mundo alrededor mío? Para desalentarme, aplastarme y sacarme del propósito de Dios. Debemos identificar eso. Y dice la palabra también que debemos de derribar todo argumento que se levanta, ¿dónde? En la mente. Toda fortaleza que se hace en la mente, debemos de derribarla y llevarla cautiva, o sea, llevarla presa al conocimiento de Cristo Jesús. O sea, esto no viene de Dios, yo lo llevo cautivo, esto que se ha levantado. Y a veces dejamos que se haga hasta una muralla en nuestra mente, en nuestra alma. Y llevarlo cautivo, llevarlo preso a la obediencia de Dios. Es muy importante también leer y memorizar la palabra. Porque la palabra no se lee por leerla, memorizarla. Poder tener, aunque quizás a veces, y no es tan importante acordarse el capítulo y el versículo donde está, sino saber lo que yo leí hoy en la palabra y tener una idea. Y siempre va a haber un pasaje, un verso que va a quedar en mi corazón y lo voy a memorizar y me lo voy a aprender. ¿Para qué? Para cuando haya una situación, eso va a venir a mi mente. Muy importante memorizar la palabra. Una herramienta. Es una herramienta. Porque si yo tengo un pensamiento negativo, un pensamiento de desánimo, pero conozco algo que dice la palabra, por ejemplo, no vas a poder seguir adelante en esta situación. Me dice mi mente, mi alma. Pero ¿qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Ya derribé ese pensamiento negativo. Dios no te quiere. No, la palabra de Dios dice que Dios